Alexander Chin salió de su coche negro y miró el pequeño edificio que tenía delante. El letrero sobre la puerta decía Centro Comunitario Maplewood en letras azules descoloridas. Negó con la cabeza. Aquello no era a lo que estaba acostumbrado. Alexander era un pianista famoso. Había tocado en las salas de conciertos más grandes del mundo. Había actuado en el Carnegie Hall de Nueva York 3 veces. La gente pagaba cientos de dólares para oírlo tocar. Su nombre aparecía impreso en carteles y elegantes letras doradas. Los críticos musicales escribieron reseñas elogiosas sobre sus actuaciones en periódicos y revistas. Pero esta noche era diferente. Estaba en un pequeño pueblo llamado Maplewood. El pueblo tenía solo 5,000 habitantes. No había edificios altos ni restaurantes elegantes. Las calles estaban tranquilas y la mayoría de las tiendas cerraban a las 6 de la tarde. El manager de Alexander había organizado este concierto. Es bueno para la imagen, había dicho su manager. Tocar para la gente común demuestra que te importa la comunidad. A Alexander no le importaba realmente la comunidad, pero aceptó porque seguía siendo un buen salario. Aunque no fuera tanto como sus honorarios habituales, caminó hacia el centro comunitario con su bolso de cuero. El bolso contenía sus partituras y su pajarita de la suerte. Siempre usaba la misma pajarita negra en cada actuación. Le había traído buena suerte durante 15 años. El edificio era viejo. La pintura de las paredes se estaba descascarando en algunos lugares. Las ventanas necesitaban una limpieza. Alexander lo comparó con las hermosas salas de conciertos donde solía tocar. Esos lugares tenían pisos de mármol, candelabros de cristal y asientos de terciopelo rojo. Este lugar parecía necesitar reparaciones. Una mujer de unos 50 años le abrió la puerta. Tenía una gran sonrisa en su rostro. Señor Chun, bienvenido a Maplewood. Soy Susan, la coordinadora del evento. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí esta noche. Alexander forzó una sonrisa. Gracias. Estoy feliz de estar aquí. No estaba realmente feliz, pero había aprendido a decir las cosas correctas. Dot. Susan lo condujo adentro. La sala principal estaba preparada para el concierto. Había unas 100 sillas plegables dispuestas en filas. Las sillas eran de las que se usaban para reuniones de iglesia o escolares. No eran tan cómodas como los asientos acolchados de las salas de conciertos reales. Dot, al frente de la sala, tenía un piano vertical. Alexander se acercó a examinarlo. El piano era viejo y tenía arañazos en la superficie de madera. Levantó la tapa y pulsó algunas teclas. El sonido era aceptable, pero no excelente. Algunas teclas se sentían sueltas bajo sus dedos. Lo afinamos ayer, dijo Susan rápidamente. Espero que suene bien. Alexander asintió. Había tocado en pianos peores antes, sobre todo al principio de su carrera, pero eso fue hace 20 años. Ahora estaba acostumbrado a perfeccionar pianos de cola que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Empezó a llegar gente para el concierto. Alexander los observaba desde detrás de la cortina a un lado de la sala. Eran gente común del pueblo. Había parejas mayores cogidas de la mano, familias jóvenes con niños, adolescentes que parecían preferir estar en otro lugar, trabajadores que se habían quitado el uniforme después de largas jornadas de trabajo. Alexander estaba acostumbrado a diferentes públicos. Sus grupos habituales vestían ropa y joyas caras. Las mujeres llevaban bolsos de diseñador. Los hombres vestían trajes que costaban miles de dólares. Conducían autos de lujo y vivían en mansiones. Estas personas eran diferentes. Vestían ropa sencilla de tiendas normales. Muchas de las mujeres mayores llevaban suéteres hechos a mano sobre sus brazos. Los hombres llevaban camisas limpias y pantalones bonitos, pero nada sofisticado. Todos parecían amables y entusiasmados, pero Alexander se sentía fuera de lugar. Se fijó en una mujer en particular. Estaba sentada en la primera fila, cerca del centro. Parecía tener unos 70 o 80 años.
Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado y recogido con simples horquillas. Llevaba un vestido floral que parecía hecho a mano. Los colores eran azules suaves y amarillos descoloridos por muchos años de lavado. La mujer sostenía un pequeño bolso negro en su regazo. El bolso estaba viejo y desgastado en los bordes. Sus zapatos eran unos cómodos zapatos planos negros con tacones bajos. Estaba sentada muy erguida en su silla y miraba directamente al piano con ojos brillantes y atentos. Algo en ella le recordó a Alexander a su abuela, quien había fallecido cuando él era joven. Su abuela también había sido una mujer menuda y pulcra que siempre se sentaba erguida. Ella lo había animado a tocar el piano cuando era niño. Incluso cuando sus padres pensaban que la música era una pérdida de tiempo, Alexander se deshizo del recuerdo. Necesitaba concentrarse. En su actuación, miró su reloj. Era casi la hora de empezar. Susan apareció a su lado. ¿Está listo, señor Chun? El público está muy emocionado. Algunos de ellos nunca antes habían escuchado música clásica en vivo. Alexander se enderezó la pajarita y se alisó la chaqueta negra. Caminó hacia el pequeño escenario. El público aplaudió con entusiasmo. Se sentó en el banco del piano y ajustó la altura. La sala quedó en silencio. Alexander comenzó su primera pieza, una sonata de Mozart. Sus dedos se movían con maestría sobre las teclas. Incluso en este piano imperfecto, tocaba maravillosamente. La música llenaba la sala y llegaba a cada rincón. Pero mientras tocaba, Alexander se sentía extraño. Normalmente, cuando actuaba, pensaba en lo impresionado que estaría el público. Pensaba en las críticas que recibiría. Pensaba en su reputación y su carrera. Esta noche era diferente. Las personas en esa sala escuchaban de una manera a la que él no estaba acostumbrado. No intentaban impresionar a nadie. No miraban sus relojes caros ni pensaban en negocios. Simplemente disfrutaban de la música. La anciana de la primera fila captó especialmente su atención. Escuchaba con total concentración. Sus ojos no se apartaban de sus manos mientras recorrían las teclas del piano. Parecía comprender cada nota que tocaba. Al llegar a la sección suave y lenta de la pieza, la vio cerrar los ojos y sonreír levemente. Alexander terminó la sonata de Mozart entre cálidos aplausos. Se sentía más relajado que al principio. Quizás esta noche no sería tan mala después de todo. Estas personas realmente apreciaban la música, aunque desconocieran su fama o su estilo de vida opulento. Anunció su siguiente pieza y comenzó a tocar. Mientras la música fluía de sus dedos, Alexander comenzó a recordar por qué se había enamorado del piano en primer lugar. No se trataba de fama ni dinero. Se trataba de la pura alegría de crear algo hermoso. Después de 45 minutos de interpretación, Alexander anunció que era hora del intermedio. Se levantó del piano y se secó las manos con una toalla pequeña. El público aplaudió con fuerza y empezó a hablar entre ellos. Alexander se dirigió a un lateral de la sala donde Susan había preparado una mesita con botellas de agua y galletas. Bebió un poco de agua y observó la sala. La gente estiraba las piernas y charlaba con sus vecinos. Todos parecían felices y relajados. Varias personas se acercaron a Alexander para agradecerle la hermosa música. Un hombre mayor le estrechó la mano y dijo: «Estuvo maravilloso, joven. Mi esposa y yo no habíamos escuchado música así en años». Una mujer de mediana edad le dijo: «Mi hija está aprendiendo piano. Se va a poner muy celosa de que te haya escuchado tocar». Un adolescente que parecía aburrido al principio del concierto comentó: «La verdad es que estuvo genial. No sabía que la música de piano pudiera sonar así». Alexander se encontró disfrutando de estas sencillas conversaciones. La gente era sincera en su apreciación. No intentaban impresionarlo ni buscar oportunidades de negocio. Solo querían compartir su alegría por la música mientras él hablaba con los diferentes miembros del público. Alexander empezó a sentirse más seguro y relajado. Fue más fácil de lo que esperaba.
Era evidente que estas personas sabían muy poco de música clásica, pero parecían disfrutar de su interpretación. Empezó a sentirse un poco superior, como si estuviera llevando la cultura a quienes rara vez la conocían. Después de unos minutos, Alexander decidió recorrer la sala y conocer a más gente. Le gustaba la sensación de ser la persona más importante del evento. Todos querían hablar con él y decirle lo talentoso que era. Se fijó en la anciana del vestido floreado, todavía sentada en primera fila. Bebía agua tranquilamente de un vaso de papel y observaba la actividad en la sala. No se había levantado durante el intermedio como la mayoría. Alexander se acercó a ella. Pensó que sería agradable hablar con alguien que había sido una oyente tan atenta. Al acercarse, ella lo miró con sus ojos azul claro. «Hola», dijo Alexander con una sonrisa amable. «Soy Alexander Chun. Noté que escuchaste con mucha atención durante la primera mitad. ¿Estás disfrutando del concierto?» La mujer sonrió. «De vuelta». «Oh, sí, mucho. Soy Margaret Sullivan. Gracias por venir a nuestro pueblito. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos música tan hermosa aquí». Su voz era suave y delicada. Hablaba con ese ligero acento que tenían algunas personas mayores de los pueblos pequeños. Alexander se dio cuenta de que probablemente había nacido y crecido en esta zona. ¿Has escuchado mucha música clásica antes?, preguntó Alexander. Sentía curiosidad por sus orígenes. Parecía apreciar la música más que algunos de los demás espectadores. Margaret asintió. «Ah, sí. Yo también tocaba un poco hace muchos años. Nada como lo que tú haces. Claro, solo piezas sencillas para la iglesia y reuniones familiares». El interés de Alexander aumentó. ¿En serio? ¿Qué tipo de piezas tocabas? «Ah, sobre todo himnos. Algunas piezas clásicas sencillas. Nada sofisticado». Margaret bajó la vista hacia sus manos, que tenía cruzadas sobre el regazo. «No he tocado mucho en los últimos años. Mi viejo piano necesita arreglos y mis dedos ya no son tan rápidos como antes». Alexander miró sus manos. Eran pequeñas y delicadas, con dedos largos. Aunque claramente tenía entre 70 y 80 años, sus manos no parecían débiles ni temblorosas. Parecían acostumbradas a un trabajo cuidadoso y preciso. «Bueno, tocar el piano es como andar en bicicleta», dijo Alexander riendo. «Nunca se olvida cómo se hace», sonrió Margaret. «Supongo que es cierto, aunque estoy segura de que estoy muy desentrenada». Alexander sintió que una idea traviesa se formaba en su mente. El público parecía amable e informal. Tal vez podría hacer algo especial para ellos, algo que demostrara su generosidad y amabilidad. «¿Sabes?», dijo, mirando a su alrededor. «Quizás te gustaría intentar tocar algo esta noche. Apuesto a que a todos les encantaría oírte tocar». Los ojos de Margaret se abrieron de par en par, sorprendida. «Oh, no, no podría. No delante de toda esta gente, y mucho menos después de oírte tocar tan bien». Pero Alexander se estaba entusiasmando con la idea. Podía imaginar lo encantador que sería. El famoso pianista de concierto permitiendo amablemente a un aficionado local probar el piano. Demostraría lo humilde y cariñoso que era. El público quedaría aún más impresionado con su amabilidad. «Vamos», dijo Alexander para animarlo. «Seguro que recuerdas algo sencillo. Quizás un himno o una canción popular. Todos aquí te conocen, ¿verdad? Les encantaría oírte tocar». Otras personas cercanas habían empezado a escuchar su conversación. Susan, la coordinadora del evento, oyó lo que Alexander sugería. «Oh, es una idea maravillosa», dijo Susan emocionada. «Margaret, deberías tocar algo. Tocaste también en el servicio de Navidad de la iglesia el año pasado». Más gente se reunió a su alrededor al oír lo que se comentaba. Alexander se sintió complacido consigo mismo. Este era exactamente el tipo de gesto que haría que la gente lo recordara con cariño. Margaret parecía insegura.
De verdad que no creo que deba. No estoy preparada. No tengo música conmigo. No necesitas partitura para algo sencillo, dijo Alexander con seguridad. Solo toca algo que te sepas de memoria. Algo que hayas tocado muchas veces. La multitud crecía a su alrededor. La gente animaba a Margaret a tocar. Alexander podía ver que se sentía presionada por toda la atención. Por favor, Margaret, dijo un hombre mayor que parecía conocerla bien. Todos. Me encantaría escucharte tocar. Tienes un don. Alexander se sorprendió por las palabras del hombre. Un don. Había asumido que Margaret era solo una aficionada que tocaba música sacra sencilla, pero la forma en que la gente hablaba de ella daba la impresión de ser muy conocida en la comunidad por su forma de tocar. ¿Qué sueles tocar?, le preguntó Alexander. Margaret dudó. Bueno, siempre me han gustado las piezas clásicas. Chopin, Beethoven, Mozart, pero son bastante difíciles. Alexander se divirtió. Esta dulce anciana creía que podía tocar Chopin. Había pasado años dominando esas piezas. Chopin era una de las piezas más desafiantes jamás escritas para piano. Quizás empezar con algo más fácil, sugirió Alexander con suavidad. Tal vez una melodía sencilla que todos reconocieran, pero el público estaba cada vez más entusiasmado. La gente gritaba sugerencias. Toca esa pieza que tocaste en la escuela. Recaudación de fondos, gritó alguien. Toca la que tocaste en la fiesta de aniversario de los Johnson. Otra persona sugirió. Margaret miró a su alrededor todas las caras expectantes. Alexander pudo ver que se sentía atrapada por el entusiasmo de todos. Empezaba a sentirse un poco culpable por ponerla en esta posición. No tienes que hacerlo si no quieres, le dijo en voz baja. Dot. Margaret respiró hondo. Miró a Alexander con firmeza. Si de verdad lo crees, estaría bien. Solo algo breve. Alexander sintió una oleada de satisfacción. Esto estaba saliendo a la perfección. El público lo vería generoso y amable. Margaret tocaría algo sencillo. Todos aplaudirían cortésmente y entonces él podría terminar su concierto como la estrella indiscutible de la noche. Claro que está bien, dijo Alexander con cariño. Me parece una idea maravillosa. El piano es tuyo cuando estés listo. La noticia de que Margaret iba a tocar se extendió rápidamente por la sala. La gente que había estado estirando las piernas en el pasillo regresó a sus asientos. Otros se reunieron alrededor del piano para ver mejor. La emoción en la sala crecía. Alexander se sintió muy satisfecho de sí mismo. Había creado un momento especial para estas personas. Siempre recordarían la noche en que el famoso pianista dejó que uno de sus vecinos tocara el piano. Demostraba lo generoso y humilde que era. Margaret se sentó en silencio en su silla por un momento, mirándose las manos. Alexander pudo ver que estaba nerviosa. Sintió un poco de pena por ella, pero estaba seguro de que todo saldría bien. Tocaría algo sencillo. Todos aplaudirían y sonreirían, y sería un dulce recuerdo. Tómense su tiempo, dijo Alexander amablemente. No hay prisa. Susan dio un paso al frente para ayudar a organizar el momento. Todos, por favor, tomen asiento. Margaret Sullivan va a tocar algo para nosotros. El público se calmó rápidamente. Alexander notó el gran respeto que la gente parecía tener por Margaret. No solo eran educados. Parecían genuinamente emocionados de escucharla tocar. Dot. Margaret se levantó lentamente de su silla. Se alisó el vestido floreado y cogió su pequeño bolso negro. Alexander la observó caminar hacia el piano. Se movía con cuidado pero con firmeza. Su postura era recta y digna. Cuando Margaret llegó al piano, dejó su bolso en una silla cercana. Alexander se hizo a un lado para dejarle espacio, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para ayudarla si necesitaba algo. Se sentía protector con esta anciana que claramente estaba fuera de su zona de confort. Margaret miró el banco del piano y examinó su altura. Alexander lo había ajustado para sus piernas más largas.
Margaret era mucho más baja que él. Giró la perilla de ajuste y bajó el banco varios centímetros. Alexander quedó impresionado de que supiera cómo ajustarlo correctamente. Muchos músicos aficionados no sabían cómo ajustar el banco a la altura correcta. Dot. Margaret se sentó en el banco y lo adelantó ligeramente para poder alcanzar los pedales cómodamente. De nuevo, Alexander se sorprendió de lo profesional que era su montaje. Parecía saber exactamente lo que hacía. La sala quedó en silencio. Todos observaban a Margaret con expectación y curiosidad. Alexander se quedó a un lado, sintiéndose como un anfitrión amable en su propia fiesta. Margaret puso las manos en su regazo y respiró hondo. Miró al público con una sonrisa amable. No estoy segura de qué tocar, dijo en voz baja. Hace tiempo que no toco para nadie más que para mí misma. Toca lo que te parezca bien, gritó el anciano que la había animado antes. Solo queremos oírte tocar de nuevo. Margaret asintió. Volvió al piano y levantó la tapa que cubría las teclas. Alexander la había cerrado durante el intermedio. La subió por completo y la aseguró en su sitio. Punto. Entonces Margaret hizo algo que sorprendió a Alexander. Flexionó los dedos y estiró las manos, calentando los músculos. Era exactamente lo que hacían los pianistas profesionales antes de tocar. Alexander no esperaba que una aficionada supiera las técnicas adecuadas de calentamiento. Margaret colocó las manos sobre las teclas del piano en la posición estándar. Sus dedos estaban curvados correctamente y sus muñecas estaban a la altura adecuada. Alexander comenzó a preguntarse si Margaret tenía más entrenamiento del que había admitido. La sala estaba completamente en silencio ahora. Incluso los niños habían dejado de inquietarse. Todos estaban concentrados en Margaret, esperando a que comenzara. Dot. Margaret presionó algunas teclas suavemente, probando el sonido y la pulsación del piano. Tocó una escala simple solo para familiarizarse con el instrumento. Su toque era ligero y controlado. Alexander estaba impresionado por lo musical que hacía sonar incluso la escala simple. Entonces Margaret se quedó muy quieta. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera decidiendo qué tocar o preparándose mentalmente. Sin embargo, Alexander esperó pacientemente. Empezaba a sentir curiosidad por lo que elegiría. Cuando Margaret abrió los ojos, miró directamente a las teclas del piano con intensa concentración. Colocó las manos en posición y comenzó a tocar. Las primeras notas sorprendieron a Alexander de inmediato. Margaret no estaba tocando un simple himno o canción popular. Estaba tocando música clásica y era mucho más compleja de lo que esperaba. Alexander reconoció la pieza de inmediato. Era el comienzo de Bad No One de Chopin en sol menor. Alexander se quedó boquiabierto, asombrado. Era una de las piezas más difíciles de la literatura pianística. Era un reto incluso para los pianistas profesionales de concierto. Pero Margaret no solo intentaba tocarla. La tocaba correctamente. Sus dedos se movían por las teclas con seguridad y precisión. La melodía inicial sonaba clara y hermosa. Alexander sintió que su confianza comenzaba a flaquear. No era para nada lo que esperaba. Margaret tocaba música clásica auténtica, y la tocaba bien. El público parecía igualmente sorprendido, pero de una manera diferente a Alexander. No estaban impactados por la habilidad de Margaret. En cambio, parecían felices y orgullosos, como si hubieran estado esperando este momento. Sabía que aún lo tenía dentro, susurró alguien detrás de Alexander. No ha tocado así en público en años, dijo otra voz. Alexander comenzó a darse cuenta de que había malinterpretado algo importante. Margaret no era solo una aficionada que tocaba música sacra sencilla. Era una pianista de verdad. Y la gente de esta comunidad lo sabía. A medida que Margaret seguía tocando, el asombro de Alexander crecía. No solo tocaba las notas correctamente. Interpretaba la música con profunda comprensión y sentimiento. Su fraseo era sofisticado. Su dinámica, perfecta.
Estaba exponiendo la profundidad emocional de la compleja composición de Chopin. Alexander había tocado esta misma pieza muchas veces a lo largo de su carrera. Sabía lo difícil que era. Los desafíos técnicos eran enormes. Había pasajes rápidos que requerían años de práctica para dominarlos. Había secciones delicadas que exigían un control perfecto. Había momentos culminantes y poderosos que ponían a prueba la fuerza y la resistencia de un pianista. Margaret manejaba todos estos desafíos con aparente facilidad. Su técnica era impecable. Su musicalidad, profunda. Alexander la observaba con creciente incredulidad. La sala estaba completamente en silencio, salvo por la música. Todos escuchaban con total atención. Pero la calidad de la escucha era diferente a la de la interpretación de Alexander. La gente no solo disfrutaba de la música, sino que se sentía profundamente conmovida por ella. Alexander miró a su alrededor y vio lágrimas en los ojos de algunos. Vio a otros inclinarse hacia adelante en sus sillas, completamente absortos. El adolescente, que antes parecía aburrido, ahora miraba a Margaret con la boca abierta. Alexander desvió su atención. Volvió a Margaret. Estaba completamente concentrada en la música. Todo su cuerpo estaba inmerso en la interpretación. Se balanceaba ligeramente al ritmo. Su rostro reflejaba las emociones de la música. No solo tocaba notas. Contaba una historia. Mientras Margaret seguía tocando la balada de Chopin, Alexander sintió que su comprensión de la situación cambiaba por completo. No se trataba de una dulce aficionada mayor intentando tocar música sencilla. Era una músico seria interpretando una de las piezas más desafiantes jamás escritas para piano. Alexander conocía esta pieza a la perfección. La había estudiado durante meses antes de interpretarla en concierto. Cada pasaje presentaba dificultades únicas. La sección inicial requería un control y una expresión perfectos. Las secciones centrales exigían un trabajo de dedos rapidísimo. Los pasajes culminantes necesitaban potencia y precisión. Margaret sorteaba todos estos desafíos con una habilidad que igualaba o superaba las propias habilidades de Alexander. Su interpretación no solo era técnicamente correcta, sino profundamente musical y emocionalmente cautivadora. Alexander observaba cómo sus manos se movían por las teclas. Su técnica de dedos era perfecta. Utilizaba las digitaciones exactas que los pianistas profesionales aprendieron durante años de estudio. Sus posiciones de manos eran ideales tanto para la velocidad como para la expresión. No había movimiento desperdiciado, ni tensión innecesaria, pero era más que solo técnica. Margaret tocaba con un nivel de comprensión musical que Alexander reconoció como verdaderamente avanzado. Sabía exactamente cómo dar forma a cada frase. Entendía la estructura armónica de la pieza y usaba ese conocimiento para guiar su interpretación. El público que rodeaba a Alexander estaba completamente absorto en la interpretación de Margaret. Alexander comenzó a comprender que la habían escuchado tocar antes y sabían de lo que era capaz. Su entusiasmo no se debía a la sorpresa de su habilidad. Era alegría al volver a escucharla tocar. No la había oído tocar así en 5 años, susurró una anciana detrás de Alexander. Aún lo entendía, murmuró otro oyente. Alexander sintió una creciente confusión y vergüenza. Se había ofrecido a dejar tocar a Margaret como si le estuviera haciendo un favor. Había creído ser generoso al compartir su piano con un aficionado. Ahora se daba cuenta de que Margaret podría ser mejor pianista que él. Margaret llegó al primer pasaje técnico importante de la pieza. Alexander contuvo la respiración. Esta sección incluía pasajes rápidos que cubrían todo el teclado. Incluso los pianistas profesionales a veces tenían dificultades con la velocidad y la precisión requeridas. Los dedos de Margaret recorrieron las teclas con perfecta claridad. Cada nota era limpia y precisa. El pasaje sonaba sin esfuerzo, aunque Alexander sabía que requería enorme habilidad y práctica. Margaret lo hizo parecer tan fácil como tocar una escala simple. Alexander sintió que su confianza se desmoronaba.
Se suponía que él sería la estrella de la noche. Era el famoso pianista de concierto. Pero Margaret tocaba con un nivel artístico que no estaba seguro de poder igualar. El contenido emocional de la interpretación de Margaret fue lo que más impactó a Alexander. Al interpretar esta pieza, se centró en la perfección técnica y una exhibición impresionante. Margaret tocaba con sentimiento genuino y expresión personal. No intentaba impresionar a nadie. Estaba compartiendo algo significativo a través de la música. Alexander podía percibir la diferencia claramente. Su propia interpretación era hábil y profesional, pero a menudo se sentía calculada y fría. La interpretación de Margaret tenía la calidez y la humanidad que provenían de la experiencia vivida y un profundo amor por la música. A medida que la pieza avanzaba, Alexander comenzó a notar otros detalles en la interpretación de Margaret. Su uso de los pedales del piano era sofisticado y sutil. Creaba el equilibrio perfecto entre claridad y resonancia. Su tempo. Las elecciones fueron musicales y naturales, nunca forzadas ni artificiales. La postura de Margaret al piano también fue reveladora. Se sentó con la confianza de quien ha pasado miles de horas practicando e interpretando. Su relación con el instrumento era cómoda e íntima. No luchaba contra el piano ni intentaba forzarlo a hacer lo que ella quería. Trabajaba con él como un compañero. Alexander pensó en su propia relación con el piano. A menudo sentía que lo dominaba, demostrando su dominio sobre pasajes difíciles. Margaret parecía estar conversando con el piano, escuchando su voz y respondiendo con sus propias ideas musicales. El público respondía a la interpretación de Margaret de maneras que Alexander rara vez experimentaba. La gente no solo estaba impresionada por su habilidad. Se conmovían emocionalmente con su música. Alexander podía ver a la gente enjugándose las lágrimas. Otros sonreían de pura alegría. Algunos se sentaban con los ojos cerrados, completamente absortos en la belleza del sonido. Alexander se dio cuenta de que Margaret estaba creando el tipo de experiencia musical que siempre había deseado lograr. No solo tocaba las notas correctamente. Estaba tocando el corazón y el alma de la gente a través de su música. A mitad de la pieza, Margaret llegó a una sección que a Alexander siempre le había resultado particularmente desafiante. Requería un delicado equilibrio entre precisión técnica y expresión emocional. La melodía debía cantar con claridad, mientras que una compleja armonía la sustentaba. Margaret manejó esta sección con una maestría que dejó a Alexander sin palabras. Realzó la melodía vocal manteniendo el acompañamiento en perfecto equilibrio. Su fraseo fue natural y expresivo. Tomó decisiones musicales que Alexander nunca había considerado, y todas fueron hermosas y apropiadas. Alexander comenzó a sentirse no solo impresionado, sino también honrado. Había pasado su carrera considerándose uno de los mejores pianistas del mundo. Tenía críticas y premios que confirmaban su reputación. Pero al escuchar tocar a Margaret, se dio cuenta de que la habilidad técnica y el éxito profesional no eran lo mismo que la verdadera musicalidad. Margaret estaba demostrando algo que Alexander había perdido en su búsqueda de fama y reconocimiento. Tocaba con puro amor por la música. No había ego en su interpretación, ningún intento de presumir o impresionar. Simplemente compartía la belleza que encontraba en la composición de Chopin. Alexander pensaba en sus propias motivaciones para tocar. La mayor parte del tiempo pensaba en su reputación, sus críticas, su progreso profesional. Incluso cuando intentaba centrarse en la música, solía pensar en cómo la crítica y el público recibirían su interpretación. Margaret no pensaba en nada de eso. Estaba completamente presente en la música, completamente concentrada en expresar las emociones e ideas que Chopin había plasmado en la pieza. Estaba al servicio de la música en lugar de usarla para sí misma. Mientras la pieza se acercaba a sus secciones culminantes, Alexander se preparó para lo que sabía que sería la prueba definitiva de las habilidades de Margaret. El final de Bad de Chopin requería enorme fuerza, resistencia e intensidad emocional.
Era un pasaje que diferenciaba a los verdaderos maestros de los intérpretes simplemente hábiles. Margaret abordó la sección final de balada de Chopin con la misma confianza y control que había mostrado a lo largo de la pieza. Alexander observó con asombro cómo se preparaba para el pasaje más exigente de toda la composición. Esta sección exigía todo lo que un pianista podía dar. La música se volvió intensa y apasionada con notas graves atronadoras y brillantes recorridos en los agudos. La carga emocional de la pieza alcanzó su punto álgido aquí, exigiendo tanto maestría técnica como una completa musicalidad. Compromiso. Alexander siempre había encontrado esta sección agotadora de interpretar. Requería fuerza física y resistencia que lo llevaron al límite. Muchos pianistas luchaban con la potencia necesaria para que el clímax fuera efectivo. Otros podían controlar el volumen, pero perdían el significado musical y las exigencias técnicas. Margaret comenzó el pasaje culminante con una fuerza que sorprendió a Alexandra. A pesar de su pequeña complexión y apariencia anciana, dominaba el piano con autoridad y fuerza. Las notas graves resonaban con una potencia impresionante, mientras que su mano derecha ejecutaba los brillantes pasajes con perfecta claridad. Pero, ¿qué asombró a Alexander? Sobre todo, que Margaret nunca perdiera la línea musical en medio de todos los fuegos artificiales técnicos. Cada nota tenía un propósito y un significado. No solo tocaba fuerte y rápido, sino que alcanzaba una cima emocional que cobraba pleno sentido musical. Alexander sintió que su propia comprensión de la pieza cambiaba al escuchar la interpretación de Margaret. Siempre se había centrado en superar los desafíos técnicos con éxito. Margaret utilizaba esos mismos elementos técnicos para expresar profundas emociones humanas: pasión, lucha, triunfo, en última instancia, una especie de resolución pacífica. El público estaba completamente absorto en la interpretación de Margaret. Alexander podía sentir la tensión en él. Habitación mientras la gente contuvo la respiración durante los pasajes más difíciles. Cuando Margaret navegó con éxito cada desafío, pudo sentir el alivio colectivo y la admiración de los oyentes. Alexander se dio cuenta de que esta audiencia entendía exactamente lo que Margaret estaba logrando. No eran oyentes casuales que simplemente disfrutaban de sonidos agradables. Sabían lo suficiente sobre la música de piano para apreciar el extraordinario nivel de habilidad que estaban presenciando. Mientras Margaret avanzaba en la sección más exigente, Alexander notó algo más notable. Ella no estaba luchando ni se esforzaba a pesar de que estaba produciendo un enorme sonido del piano. Su técnica era tan eficiente y natural que podía concentrarse por completo en la expresión musical. Alexander pensó en sus propias actuaciones de esta pieza. A menudo sentía que apenas estaba sobreviviendo a las demandas técnicas. Terminaría la pieza sintiéndose drenada y agotada, orgulloso de haberlo hecho sin errores importantes. Margaret parecía que podría volver a jugarlo inmediatamente si se le preguntó. La diferencia, se dio cuenta de Alexander, estaba en su relación con la música. Se acercó a él como una prueba para pasar, una montaña para escalar. Margaret se acercó a él como una historia para contar, una conversación para tener con el capítulo a través de los siglos. Margaret's el fraseo en toda la sección climática reveló su profunda comprensión de la estructura y el significado de la pieza. Ella sabía exactamente a dónde conducía cada pasaje y cómo se conectaba con lo que vino antes y después. Su actuación tuvo la coherencia e inevitabilidad de un gran arte. Alexander había estudiado esta pieza con sus maestros y entrenadores. Había analizado sus progresiones armónicas y estructura formal. Lo había practicado miles de veces. Pero escuchando a Margaret, se dio cuenta de que la comprensión intelectual no era lo mismo que realmente conocer una pieza musical. Margaret conocía esta música de una manera que solo podía provenir de años de vivir con ella, pensar en ella y encontrar un significado personal en todas sus frases. Ella no lo estaba realizando. Ella lo estaba habitando. La brillantez técnica continuó, pero Alexander ya no se centró en el trabajo de los dedos de Margaret o en su técnica de pedaleo.
Fue atrapado en el viaje emocional de la música misma. Margaret le estaba haciendo escuchar pasajes familiares como por primera vez. Alexander se encontró con la mudanza de una manera que no había esperado. Había escuchado cientos de actuaciones de esta pieza, incluidas muchas de pianistas de fama mundial. Lo había jugado él mismo docenas de veces. Pero la interpretación de Margaret fue reveladora de capas de significado que nunca antes había notado. La música hablaba de la lucha humana y la perseverancia. Contaba de los sueños perseguidos y a veces perdidos, de belleza que se encuentra en lugares inesperados, del coraje requerido para continuar cuando la vida se vuelve difícil. Margaret no solo estaba jugando notas. Estaba compartiendo toda una vida de sabiduría a través de la composición de los Chopins. Alexander comenzó a entender por qué la gente en esta sala respetaba tanto a Margaret. Ella no era solo una pianista amateur hábil. Ella era una verdadera artista que tenía algo significativo que decir a través de su música. Cuando la pieza se acercó a su clímax final, Margaret reunió toda su fuerza y habilidad para la última declaración musical. El piano cantó y tronó bajo sus manos. Cada nota estaba perfectamente ubicada y bellamente expresada. El sonido llenaba la pequeña habitación y parecía expandirse más allá de sus paredes. Alexander sintió lágrimas formándose en sus ojos. No estaba llorando porque la música estaba triste. Estaba llorando porque era muy hermoso. Y debido a que Margaret estaba compartiendo esa belleza con tanta generosidad y habilidad, la audiencia a su alrededor estaba completamente silenciosa y quieta. Todos estaban absortos en el poder y la belleza de Margaret jugando. Alexander podía sentir que este era un momento especial que la gente recordaría por el resto de sus vidas. Margaret construyó el crescendo final con un control y un momento perfecto. Ella sabía exactamente cómo conectar la intensidad creciente para que el clímax final tuviera el máximo impacto. Alexander vio sus pequeñas manos ordenar toda la gama del teclado con autoridad y gracia. Los poderosos acordes finales se acercaron. Alexander contuvo el aliento, esperando ver cómo Margaret llevaría esta magnífica actuación a su conclusión. Sabía que estos últimos momentos determinarían si su actuación fue simplemente impresionante o realmente genial. Margaret jugó el pasaje final con una combinación de poder y sensibilidad que dejó a Alexander sin palabras. Ella trajo la pieza a su atronadora conclusión con autoridad y convicción, pero nunca perdió el significado musical en la exhibición de destreza técnica. Las últimas notas sonaron en el pequeño centro comunitario y lentamente se desvanecieron en silencio. Por un momento, nadie se movió o hizo un sonido. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de la música que acababa de terminar y las emociones que Margaret había despertado en todos los presentes. El silencio que siguió a la actuación de Margaret pareció durar para siempre, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Alexander se quedó congelado en su lugar, su mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Las notas finales de Chopin's Bell todavía parecían colgar en el aire del pequeño centro comunitario. Margaret se sentó en silencio en el banco del piano, con las manos descansando en su regazo. Miró a las teclas por un momento, como si se despidiera de la música que acababa de compartir. Su respiración era tranquila y estable, no mostraba signos del enorme esfuerzo que acababa de completar. Alexander había esperado ver a Margaret luciendo cansada o estresada después de una actuación tan exigente. En cambio, ella parecía pacífica y satisfecha. Al igual que alguien que acababa de terminar una placentera conversación con un viejo amigo, el silencio fue roto por una sola persona comenzando a aplaudir. Alexander no pudo ver quién era, pero los aplausos comenzaron lentamente y luego se construyeron rápidamente cuando otros se unieron. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos entusiastas, pero esto no fue un aplauso ordinario. Alexander había escuchado a miles de audiencias aplaudir por sus actuaciones. Esto fue diferente. El aplauso no fue solo el aprecio por la habilidad o el entretenimiento. Fue una gratitud por algo mucho más profundo. La gente comenzó a ponerse de pie de sus sillas.
Los aplausos se volvieron más fuertes y sostenidos. Alexander observó con asombro cómo toda la audiencia se puso de pie en una ovación espontánea de pie para Margaret. Alexander había recibido muchas ovaciones de pie en su carrera, pero generalmente se sentían automáticas y esperadas. Esta ovación fue genuina y sincera. La gente no aplaudía porque pensaban que deberían. Estaban aplaudiendo porque necesitaban expresar lo que sentían. Alexander también se encontró aplaudiendo, aunque sus aplausos se sintieron débiles e inadecuados en comparación con la respuesta del resto de la audiencia. Todavía estaba tratando de entender lo que acababa de suceder y cómo lo había afectado con tanta fuerza. Margaret permaneció sentada en el piano, luciendo algo abrumada por la respuesta. Ella sonrió y asintió con ella gracias a la audiencia, pero parecía sorprendida por la intensidad de su reacción. Alexander podía ver que ya no estaba acostumbrada a actuar para grupos grandes. Los aplausos continuaron por lo que parecía varios minutos. La gente llamaba comentarios de apreciación y alabanza. Magnífico, Margaret. Eso fue increíble. Gracias por compartir eso con nosotros. Alexander notó que la gente se limpiaba las lágrimas de sus ojos mientras aplaudían. El adolescente que parecía aburrido antes aplaudía con entusiasmo y tenía una gran sonrisa en su rostro. Las parejas de edad avanzada se tomaban de la mano y radian en orgullo y alegría. Poco a poco, los aplausos comenzaron a desvanecerse cuando las personas se instalaron en sus asientos. Margaret se levantó del banco del piano y alisó su vestido floral. Miró alrededor de la habitación con una sonrisa suave y dijo simplemente, «Muchas gracias a todos». Su voz era suave y modesta, como si no hubiera entregado una de las actuaciones musicales más extraordinarias que Alexander había presenciado. Caminó lentamente hacia su asiento en la primera fila, moviéndose con la misma dignidad cuidadosa que había mostrado toda la noche. Cuando Margaret pasó por Alexander, ella hizo una pausa y lo miró. «Gracias por dejarme jugar», dijo en voz baja. «Ha pasado mucho tiempo desde que toqué esa pieza para cualquier otra persona». Alexander estuvo sin palabras por un momento. Margaret le estaba agradeciendo por permitirle jugar cuando acababa de demostrar habilidades musicales que excedieron con creces la suya. La ironía de la situación era casi abrumadora. «No, gracias», logró decir Alexander. Eso era . Eso fue extraordinario. No tenía idea. Margaret sonrió amablemente. La música es un regalo maravilloso, ¿no? Nos conecta a todos, sin importar de dónde vengamos o de lo que hemos logrado en nuestras vidas. Continuó hasta su asiento, dejando a Alexander de pie solo cerca del piano. Él la vio volver a su silla y recoger su pequeño bolso negro. Ella sola que no había sucedido nada inusual, como si no hubiera hecho que toda su comprensión de la música y el arte estaban a la vista. Alexander miraba a la sala y que la gente todavía estaba en marcha de que se acercaba todo su compromiso con el entusiasmo de la gente. Performance. They were talking quietly among themselves, sharing their reactions and emotions. Many people were looking at Margaret with obvious affection and respect. Susan, the event coordinator, approached Alexander with a look of concern. «Are you all right, Mr. Chun? You look a bit shaken». Alexander nodded slowly. «Yes, I'm fine. That was just unexpected. Margaret is an incredible pianist». Susan smiled. «Oh, yes, she certainly is». Esta noche, Alexander sintió otra ola de vergüenza. No había convencido a Margaret de jugar porque reconoció su talento. Lo había sugerido porque pensaba que sería un gesto encantador. Eso lo haría parecer generoso. Sus motivos habían estado completamente equivocados. ¿Cuánto tiempo ha estado jugando?, Alexander preguntó. «Oh, Margaret ha estado jugando piano desde que era una niña pequeña. Ella fue a la escuela de música en la ciudad y actuó profesionalmente durante muchos años. Es una de las mejores músicas que esta ciudad ha producido». Alexander sintió que su estómago se hundía.
Margaret no era una aficionada en absoluto. Ella era una músico profesional entrenado, probablemente con más experiencia que el propio Alexander. La había patrocinado sin saber nada sobre sus antecedentes o habilidades. ¿Por qué ya no actúa? Alexander preguntó. La expresión de Susan se volvió más seria. La vida tiene una forma de cambiar nuestras prioridades. Margaret tenía una familia que criar y otras responsabilidades. Siempre ha seguido tocando para ella y para la iglesia, pero dejó de hacer conciertos públicos hace años. Esta noche fue muy especial. Alexander comenzó a comprender la importancia de lo que acababa de suceder. Margaret no había jugado públicamente en años, pero su sugerencia irreflexiva la había alentado de alguna manera a compartir su extraordinario talento nuevamente. La respuesta emocional de la audiencia tenía sentido ahora. Habían extrañado escucharla jugar, y estaban agradecidos de experimentar su arte nuevamente. Alexander miró su reloj y se dio cuenta de que todavía tenía la segunda mitad de su propio concierto para completar. Pero la idea de actuar después de la interpretación trascendente de Margaret de Chapin se sintió casi imposible. ¿Cómo podría seguir lo que acababa de lograr? El público se estaba estableciendo y mirando hacia Alexander expectante. Estaban listos para que continuara su programa. Pero Alexander se sintió completamente sin preparación para jugar. La actuación de Margaret había cambiado algo fundamental en su comprensión de lo que significaba hacer música. Alexander caminó lentamente de regreso al piano, su mente todavía se tambaleaba por la actuación de Margaret. El público estaba esperando en silencio para que comenzara la segunda mitad de su concierto, pero se sintió completamente diferente de lo que tenía antes del intermedio. Hace hora, Alexander había tenido confianza y cómodo. Había pensado en esto como una actuación fácil para los oyentes poco sofisticados que estarían impresionados por sus habilidades técnicas básicas. Ahora entendía que esta audiencia incluía personas que la música clásica verdaderamente entendida y podría reconocer el arte excepcional. Cuando lo escucharon, Alexander se sentó en el banco del piano y lo ajustó a su altura preferida. Margaret lo había bajado por su estatura más corta. Mientras movía el banco, Alexander pensó en lo natural y profesionalmente que había establecido su posición de juego. Cada detalle de su preparación había mostrado años de entrenamiento y experiencia serios. Miró a la audiencia y vio a Margaret sentada en su asiento de primera fila, mirándolo con la misma expresión atenta que había demostrado durante la primera mitad de su actuación. Alexander se sintió nervioso de una manera que no había experimentado en años. Quería jugar bien para ella, pero no estaba seguro de poder igualar el estándar que acababa de establecer. Alexander había planeado jugar una selección de piezas que mostraron sus habilidades técnicas. Había elegido composiciones rápidas y llamativas que generalmente impresionaban al público. Pero después de escuchar la interpretación profundamente musical de Margaret de Chapin, el programa planificado de Alexander parecía superficial y sin sentido. Decidió cambiar su repertorio por completo. En lugar de las piezas llamativas que había preparado, Alexander decidió tocar una sonata de Beethoven que conocía bien pero que no había actuado en varios años. Fue la música que requirió profundidad emocional y comprensión musical en lugar de solo exhibición técnica. Me gustaría dedicar la siguiente pieza a Margaret, Alexander anunció a la audiencia. Su hermosa actuación me ha recordado porque todos amamos tanto la música. Margaret parecía sorprendida y complacida por sus palabras. La audiencia murmuró su aprobación. Alexander pudo ver que la gente apreciaba su gesto de respeto hacia su músico local. Alexander comenzó a tocar la sonata de Beethoven, pero se acercó de manera diferente a lo que solía hacerlo. En lugar de centrarse en la técnica perfecta y los pasajes impresionantes, trató de encontrar el mismo tipo de honestidad emocional que Margaret había mostrado en su corte y salpicando la música se sentía diferente debajo de sus dedos. Alexander había jugado esta sonata cientos de veces, pero esta noche lo escuchaba con nuevos oídos. El ejemplo de Margaret le había demostrado que la perfección técnica no tenía sentido sin una expresión musical genuina. Mientras Alexander tocaba,
Se encontró pensando en las emociones y experiencias que Beethoven había puesto en esta música. Intentó conectarse con las intenciones del compositor en lugar de simplemente ejecutar las notas correctamente. La música comenzó a sentirse más personal y significativa. La audiencia estaba escuchando con la misma atención enfocada que le habían prestado a Margaret. Alexander podía sentir su compromiso y aprecio, pero era diferente de la respuesta que generalmente recibía. Estaban escuchando la música en sí, no solo admirando su habilidad como intérprete. Alexander se dio cuenta de que Margaret le había enseñado algo importante sin decir una palabra. Ella le había demostrado que el verdadero arte provenía de servir la música en lugar de usarla para servirse. Había demostrado que las mejores actuaciones provienen del amor genuino y la comprensión de las composiciones, no de un deseo de impresionar o presumir. Durante una sección tranquila de la sonata de Beethoven, Alexander se encontró jugando con más sensibilidad y matices de lo que había usado en años. Estaba prestando atención a los detalles más pequeños de fraseo y expresión. La música se sintió viva y significativa de una manera que sus actuaciones no se habían sentido durante mucho tiempo. Alexander miró hacia Margaret durante un breve descanso en la música. Estaba escuchando con completa concentración. Sus manos se doblaron en su regazo. Cuando sus ojos se encontraron por un momento, ella sonrió alentadoramente. Alexander se sintió agradecido por su presencia y su ejemplo de punto mientras la sonata continuaba. Alexander comenzó a entender por qué originalmente se enamoró de la música de piano cuando era niño. No fue porque quisiera ser famoso o exitoso. Fue porque la música en sí era hermosa y conmovedora. En algún lugar del camino, había perdido de vista esa simple verdad. La audiencia respondió al enfoque más sincero de Alexander con más atención y aprecio. Alexander pudo sentir que su actuación se conectaba con las personas de una manera que su juego habitual, técnicamente impresionante pero emocionalmente lejano, rara vez lo hacía. Cuando Alexander terminó la sonata Beethoven, el aplauso fue cálido y genuino. No fue tan abrumador como la respuesta a la actuación de Margaret, pero se sintió más significativo para Alexander que muchas de las ovaciones de pie que había recibido en famosas salas de conciertos. Alexander tocó 2 piezas más, ambas elegidas por su contenido musical en lugar de sus desafíos técnicos. Se encontró disfrutando de la actuación de una manera que no había disfrutado jugando en años. La música se sintió fresca y significativa de nuevo. A lo largo de la segunda mitad de su concierto, Alexander estaba al tanto de Margaret escuchando en la primera fila. Su presencia le recordó que se concentrara en la música misma en lugar de en su propia imagen o reputación. Ella se había convertido en una maestra inesperada, mostrándole lo que parecía la verdadera musicalidad como. Cuando Alexander terminó su último artículo, el público aplaudió con entusiasmo. Varias personas gritaron cumplidos y gracias. Alexander se levantó y se inclinó, pero se sintió humilde en lugar de orgulloso. El ejemplo de Margaret le había mostrado cuánto tenía que aprender sobre hacer música. Alexander miró hacia Margaret y se inclinó específicamente en su dirección. Gracias, dijo lo suficientemente fuerte como para que todos escuchen. El público entendió que él estaba reconociendo su influencia en su actuación, y aplaudieron nuevamente. Cuando la gente comenzó a reunir sus pertenencias y prepararse para irse, muchos miembros de la audiencia se acercaron a Alexander para agradecerle por el concierto. Pero sus comentarios fueron diferentes de los elogios habituales que recibió. En lugar de felicitar su habilidad técnica o su reputación, la gente habló sobre cómo la música los había movido y los hizo sentir que Beethoven era hermosa, dijo un hombre mayor. Realmente entendiste lo que el compositor estaba tratando de decir. Gracias por compartir música tan significativa con nosotros, dijo una mujer de mediana edad. Me recordó por qué amo tanto la música clásica. Alexander aceptó estos cumplidos agradecidos, pero sabía que su rendimiento mejorado había sido inspirado por el ejemplo de Margaret. Ella le había recordado que música podría ser cuando se abordó con amor y comprensión genuinos en lugar de ego y ambición. Cuando la audiencia comenzó a abandonar el centro comunitario,
Alexander permaneció cerca del piano, empacando su partitura y sus artículos personales. Se movió lentamente, aún procesando todo lo que había sucedido durante la noche. Toda su comprensión de la música y la actuación había sido desafiada y cambiada en el espacio de unas pocas horas. Alexander vio a Margaret reunir su pequeño bolso negro y se preparó para irse con el resto de la audiencia. Varias personas se detuvieron para hablar con ella, agradeciéndole por su hermosa actuación y expresando la esperanza de que volvería a jugar públicamente pronto. Margaret sonrió gentilmente y aceptó sus cumplidos con una dignidad tranquila. Alexander sabía que necesitaba hablar con Margaret antes de que ella se fuera. Tenía muchas cosas que quería decirle, aunque no estaba seguro de cómo expresarlas adecuadamente. Terminó de empacar sus pertenencias y caminó hacia donde ella estaba parada cerca de la salida. «Margaret», dijo Alejandro mientras se acercaba a ella, «¿podría hablar contigo por un momento antes de que te vayas?» Margaret se volvió hacia él con la misma suave sonrisa que había mostrado toda la noche. «Por supuesto, señor Chang. Espero que haya disfrutado el resto de su actuación». El Beethoven era particularmente encantador. Alexander se sintió avergonzado de que Margaret complementara su interpretación después de haber demostrado un arte tan superior. «Gracias, pero necesito disculparme. Ahora me doy cuenta de que estaba completamente equivocado sobre todo». Margaret parecía perpleja. «¿Incorrecto sobre qué?» Alexander respiró hondo. «Cuando le sugerí que jugaras esta noche, pensé que estaba siendo generoso al dejar que un aficionado probara mi piano. No tenía idea de que eras un músico serio. Te estaba condescendiendo sin saber nada sobre tus antecedentes o habilidades». La expresión de Margaret se mantuvo amable y comprensiva. «No podrías haber sabido sobre mi entrenamiento musical. Ya no hablo mucho de eso. Y tu sugerencia me dio una oportunidad maravillosa para volver a tocar esa pieza. Te estoy agradecido por animarme». Alexander sacudió la cabeza. «Pero eso es todo. No te animo porque reconocí tu talento. Pensé que sería un gesto lindo que me haría lucir bien. Estaba pensando en mi propia imagen, no en música o respeto por ti como persona». Margaret estuvo callada por un momento considerando sus palabras. «Quizás tus motivaciones no fueron perfectas», dijo finalmente. «Pero el resultado fue algo hermoso. A veces suceden cosas buenas incluso cuando nuestras razones no son del todo puras». Su respuesta sorprendió a Alexander. Había esperado que ella estuviera enojada o herida por su admisión. En cambio, ella parecía entender la naturaleza humana y perdonar sus imperfecciones. «Ken, ¿me cuentas sobre tu fondo musical?». Alexander preguntó. «Me doy cuenta de que debería haber preguntado antes en lugar de hacer suposiciones». Margaret sonrió. «No es una historia muy dramática. Estudié piano en el conservatorio de la ciudad cuando era joven. Actué profesionalmente durante unos 15 años, principalmente con pequeñas orquestas y en recital. Nada tan prestigioso como su carrera, pero pude hacer una vivienda de la música. Y nos mudamos a Maplewood cuando consiguió un trabajo en el banco. Siendo parte de esta comunidad. La música siguió siendo importante para mí, pero se volvió más personal y privada. Jugué para mi propio disfrute y para mi familia y amigos». Alexander fue golpeado por la paz y la satisfacción en la voz de Margaret. Ella no parecía amargada por las oportunidades de niebla o decepcionada por el camino que su vida había tomado. «Pero estás jugando esta noche», dijo Alexander. «Fue extraordinario. Podrías haber tenido una carrera importante. Podrías haber sido famoso». Margaret se rió suavemente. «La fama no es la única medida de una vida significativa, señor Chun. He tenido 60 años de reproducción de música que amo. He compartido esa música con mis hijos y nietos. He tocado para bodas y funerales y servicios de la iglesia. Encontré alegría y comodidad en la música durante los tiempos felices y difíciles. Eso me parece una buena vida musical. Ese amor. ¿Por qué te enamoraste de la música originalmente?».
¿Públicamente de nuevo? La gente aquí claramente extraña escucharte jugar. Margaret sonrió. Quizás ocasionalmente. Esta noche me recordó cuánto disfruto compartiendo música con otros, pero estoy contento con mi vida tranquila. Ya no necesito demostrar nada a nadie. Mientras hablaban, el centro comunitario se había vaciado gradualmente. Susan, la coordinadora del evento, se acercó a ellos para agradecerles a ambos nuevamente y para encerrar el edificio. Esta fue una noche muy especial, dijo Susan. Espero que podamos volver a hacer algo como esto pronto. Alexander y Margaret se despidieron de Susan y salieron juntos. El aire nocturno era fresco y fresco. Las estrellas eran visibles en el cielo claro sobre el pequeño pueblo. Gracias por esta noche, le dijo Alexander a Margaret cuando llegaron a su auto. Me enseñaste más sobre la música en una actuación de lo que he aprendido en años de capacitación profesional. Margaret sonrió. La música es el verdadero maestro. Solo trato de escuchar lo que tiene que decir. Alexander vio a Margaret alejarse, su pequeño auto desapareciendo por la tranquila calle. Se paró en el estacionamiento durante varios minutos, pensando en todo lo que había sucedido. Cuando Alexander finalmente se metió en su propio auto para conducir de regreso a la ciudad, se sintió diferente a lo que tenía cuando llegó a Maplewood esa tarde. Había venido a la pequeña ciudad pensando que estaba trayendo cultura a personas que rara vez la experimentaban. En cambio, se había encontrado con un artista que le había recordado a lo que realmente significaba la verdadera cultura y arte. El viaje de regreso a la ciudad le dio tiempo a Alexander para pensar en su carrera y su futuro. Se dio cuenta de que quería cambiar su enfoque para actuar. Quería concentrarse más en la música misma y menos en su propia imagen y éxito. Alexander sabía que la lección que Margaret le había enseñado se quedaría con él por el resto de su vida. Ella le había demostrado que los mejores artistas no eran necesariamente los más famosos. Ellos fueron los que sirvieron la música con honestidad, humildad y amor. En los meses que siguieron, las actuaciones de Alexander se volvieron más significativas y satisfactorias. Eligió repertorio por su valor musical en lugar de su capacidad para impresionar al público. Se acercó a cada pieza con el tipo de respeto y comprensión que Margaret había demostrado en su actuación de Chapin. Alexander nunca olvidó la noche en Maplewood cuando una anciana con un simple vestido floral lo humedeció por completo y le recordó por qué se había convertido en músico en primer lugar.